Buenas tardes, en nombre de los miembros de Úbeda Laica, y muchas gracias una vez más por vuestra asistencia. Continuamos con el ciclo de conferencias dirigida a la ciudadanía de Úbeda, con el soporte de Sumando con Úbeda, la rueda a la cabeza, e incluida en la programación de actividades culturales del Ayuntamiento de nuestra ciudad de 2026. Con ellas pretendemos seguir dando a conocer entre nuestros paisanos y paisanas diferentes temáticas enmarcadas por una laicidad que busca la neutralidad de las instituciones públicas, que garantice la libertad de conciencia, el respeto a la igualdad moral, de trato a todas y cada una de las personas y la separación efectiva Iglesia-Estado. Hoy tenemos entre nosotros a Juan Torres, economista, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, que fue catedrático de la Universidad de Málaga en el área de Economía Aplicada desde 1984 hasta 2008 y desde ese año hasta el año pasado en que se jubiló, catedrático de la Universidad de Sevilla en el Departamento de Análisis Económico y Economía Política. Durante su vida académica ha combinado la actividad docente, investigadora y de divulgación con la gestión de asuntos universitarios. Decano de la Facultad de Derecho y vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Málaga, ha sido también secretaria general de Universidad de Investigación de la Junta de Andalucía. Entre sus múltiples libros destacan los manuales de Economía Política e Introducción a la Economía, utilizados por miles de universitarios españoles y latinoamericanos. Y entre los muchos que ha publicado, que no son manuales, mencionaremos los tres más recientes. Econofakes, las 10 grandes mentiras económicas de nuestro tiempo y cómo condicionan nuestra vida. Más difícil todavía, para que haya futuro. Y el más reciente, cómo sobrevivir al trumpismo y a la economía de la motosierra. Algunos ejemplares de estos libros y de otros más ha traído aquí José. Para luego al final, si queréis adquirirlos, pues lo mismo. Autor de numerosos artículos científicos y ponencias en reuniones y congresos, así como de artículos de divulgación económica y análisis político, ha impartido docencia en diversas universidades, seminarios y conferencias en todo tipo de foros. Es también colaborador de numerosas organizaciones no gubernamentales, de asociaciones ciudadanas, partidos políticos y de sindicatos, a los que presta su experiencia y conocimientos profesionales. Hoy está con nosotros para ilustrarnos sobre la situación económica internacional, sus riesgos y alternativas. Muchas gracias, Juan, por haber atendido la invitación de Úbeda Laica y sé bienvenido a nuestra ciudad. Cuando termine su intervención, como siempre, se abrirá un turno de palabra para los que queráis intervenir y hacer las preguntas que consideréis convenientes. Muy buenas tardes, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias también a Andalucía Laica y al Ayuntamiento por la invitación, que para mí es un privilegio porque me permite hacer lo único que yo sé, que es pensar en voz alta y transmitirle lo poco o lo mucho que yo he podido aprender analizando la realidad económica que nos rodea, pues ya la verdad es que durante bastantes años. Voy a trasladarle sobre todo dudas, voy a darle por supuesto mi opinión, pero me gustaría que esa opinión les sirviera no para crear en ustedes otra opinión, sino para que a partir de lo que yo con más o menos habilidad sea capaz de decirles, les llevara a dudar, a preguntarse sobre qué es realmente lo que nos está pasando. Y para hablar de la economía internacional, pues voy a dividir mi intervención en tres apartados, en tres partes. Voy a procurar ser breve, porque la verdad es que la situación de la economía internacional está como para echar un buen rato, ¿no?, en cada una de esas tres partes de las que voy a hablar, pero tenemos tiempo limitado y sobre todo me gustaría que al final pues también ustedes intervinieran, preguntaran o comentaran, ¿no?
Pues en primer lugar vamos a hacer lo que hace el médico cuando vamos allí a verlo, ¿no? Nos dice, ¿qué te duele? ¿Qué le duele? ¿No? Pues eso es lo que vamos a tratar de ver en primer lugar. ¿Qué le duele a la economía internacional? A ver, ¿qué le pasa? En segundo lugar, vamos a tratar de hacer lo que hace el médico cuando vamos a verlo con algún problema. Y es que después de habernos dicho o preguntado qué te duele y de haber hecho los análisis correspondientes, lo lógico y lo normal será que nos diga por qué nos duele lo que nos duele, porque tenemos el problema que tenemos. Y finalmente, si tenemos suerte con el médico y es posible, pues nos va a dar remedios, nos va a dar alternativas, nos va a dar medicinas que en la medida de lo posible puedan curar el mal que tengamos, ¿vale? Pues esos 3 pasos voy a tratar de dar ahora. Lo voy a hacer rápido, o sea, no voy a profundizar mucho. Cada uno de ellos nos podría llevar un rato larguísimo, pero no podemos, porque si entro con mucho detalle en uno de ellos, pues no vamos a ver la visión de conjunto. Y lo que ocurre lo van a ver ustedes enseguida, y es que ya hago un poco de spoiler, como se dice ahora con las películas. El problema de la economía internacional es que no tiene un mal, sino tiene mucho. O sea, eso es como cuando va uno al médico y dice, ¿qué te pasa? Y dice, que tengo un poco de tos, respiro mal. Bueno, pero cuando uno va al médico, ¿qué pasa? Dice, es que respiro mal, me mareo, tengo sonidos en el oído, estoy perdiendo la vista con el ojo derecho, me dan temblores en la mano, me caigo, vomito, la digestión. Entonces ya las cosas se ponen un poquito complicadas, ¿no? Y cada una de esas patologías pues requeriría más tiempo. Pero bueno, vamos a tratar, a mí me interesa sobre todo que vea la visión de conjunto del enfermo, en este caso de la economía internacional, más que profundizar en alguno de sus aspectos concretos. Y si luego al final pues le interesa algún detalle, un poquito más, pues podemos comentar. Ya he hecho un poco, ya me he adelantado un poco, ya les acabo de decir que el principal problema que tiene la economía internacional es que tiene muchos problemas. Y eso ya es importante, porque efectivamente lo mismo que le ocurre a cualquiera de nosotros cuando va al médico, no es igual tener un síntoma o un problema que tener muchos, porque si tenemos muchos la cosa se nos complica, ¿verdad? Entonces, eso exactamente es lo que le ocurre a la economía internacional. Esta primera parte vamos a concluirla precisamente señalando el problema que lleva consigo tener muchos problemas. ¿Y cuáles son esos problemas? No los voy a ordenar, a señalar por orden de importancia, aunque quizás sí, porque la importancia también depende del momento. O sea, un problema puede ser más grave ahora y dejar de serlo el año que viene. Entonces no es que haya una ordenación de la gravedad de los problemas, pero más o menos voy a indicarlos en el orden en el que yo creo, de mayor gravedad a menor gravedad, aunque todos ellos ya van a ver ustedes que son graves, que tiene la economía internacional. El primero es el del cambio climático. Ustedes dirán, bueno, no es un problema estrictamente económico, claro, es un problema ambiental, pero es que la economía no funciona, ni la economía ni la vida funcionan en un planeta destruido. Y estamos en unos límites de peligro para la vida en el planeta que ya estamos superando. Hace unos días, muy pocos días, la semana pasada, hace 10 días, pero no para decirlo con exactitud, se han emitido una serie de informes que advierten que la segunda mitad del año 2026 va a registrar los peores eventos
climáticos de la historia reciente. Se está generando lo que ustedes han oído hablar del Niño, que es una perturbación atmosférica que, digamos, que extrema las condiciones climáticas, que lo mismo puede provocar grandes olas de calor que mucho frío. Hasta ahora, ya en lo que llevamos de año, de prácticamente la mitad del año está concluyendo, ya primero se han adelantado las oleadas de fuegos, de incendios en todo el planeta. Más de 150 millones de hectáreas. Un campo de fútbol es más o menos, no es exactamente una hectárea, pero más o menos podría ser una hectárea, ¿no? Más o menos. 150 millones de campos de fútbol. Nos desborda la imaginación, ¿verdad? Pues esos han ardido ya este año. Y además no es que hayan ardido mucho, sino que, como he dicho, se han adelantado los periodos en los que los incendios forestales extremos se dan. El hielo en las zonas árticas y antárticas está en los niveles más bajos de los registros históricos. Y nos están advirtiendo que la segunda parte del año va a ser de calor extremo y de perturbaciones climáticas extremas. Es una de las manifestaciones del cambio climático que genera costes para las empresas, que genera muerte, que genera destrucción de las cosechas, que genera dificultades en el transporte. O sea, es un problema económico. Es mucho más, pero eso es un primer problema que tiene la economía internacional. Primero, porque comporta y produce un coste, un daño tremendo, destruye recursos, destruye vida económica, destruye empresas, destruye empleos, destruye actividad, y porque además hacerle frente cuesta mucho dinero y por lo tanto no es fácil llevar a cabo las inversiones necesarias para frenar el cambio climático, sobre todo cuando los provocadores principales del cambio climático tienen un poder enorme y frenan, hacen todo lo posible para frenar la posible inversión en políticas contra el cambio climático y sobre todo en la aplicación de medidas que frenen su actividad contaminante y provocadora del cambio climático. Por lo tanto, ahí tenemos ya un problema importante. En segundo lugar, voy a poner un problema que es verdad que es coyuntural, pero coyuntural quiere decir que es de estas semanas, pero que en cierta medida refleja otros más graves. Han oído, por supuesto, hablar del estrecho de Hormuz, por donde en el sur oeste de Irán, por donde pasa aproximadamente el 20% del petróleo que llega a los mercados, prácticamente también el 20% del gas que llega a los mercados. Por lo tanto, el 20% del gas y del petróleo que necesitan las empresas, los hogares, para poder llevar a cabo actividad económica. Es la quinta parte. Y también, y eso es casi peor que el gas y el petróleo, más o menos un poquito menos del 20% de los fertilizantes que son necesarios para producir alimentos. Desde que sale un barco de petróleo desde cualquiera de los países del Golfo hasta que llega a su destino, puede pasar un mes, 2 meses, dependiendo, porque el transporte marítimo no es como el que coge el AVE en un sitio para ir a otro. ¿Qué está ocurriendo? Que en realidad en todo el mundo no hemos sufrido todavía el efecto del bloqueo, pero en otras partes sí. ¿Por qué? Porque el petróleo, el gas y los fertilizantes que salen por el Golfo, el estrecho de Hormuz, llegan sobre todo, el petróleo y el gas, a Asia y África, sobre todo a Asia.
los fertilizantes en mayor medida Estados Unidos. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que han sufrido ya los efectos de esa caída en la disposición de petróleo y de gas los países asiáticos. Países como Pakistán, como Bangladesh, como India, están padeciendo racionamientos muy graves en el suministro de combustible. Y en Estados Unidos hay miles de explotaciones agrícolas que no han podido llevar a cabo la siembra. Pero si eso es grave y ya está produciendo problemas, y ya está produciendo problemas también en África, porque cuanto más falta de recursos hay, su precio sube más, y por lo tanto eso se traslada a los alimentos, por ejemplo. En África, en muchos países, está habiendo problemas de hambre, de falta de suministro muy graves. ¿Qué pasa? Que como los países más ricos todavía no hemos sufrido esa falta de suministro, porque tenemos millones y millones de reservas que están bajando, pues no se está dando mucha importancia al bloqueo del estrecho de Hormuz. Pero si el estrecho no se abre de manera inmediata, a partir del verano, los problemas en la economía internacional van a ser históricos. Es más, aunque se abra pronto, que tengo mis dudas de que se vaya a abrir, entre las cosas, porque es muy posible que Estados Unidos sea la primera interesada en que no se abra, pero eso lo podemos dejar luego para el coloquio. Si no se abre, hay problemas, pero es que incluso aunque se abra, como se han destruido infraestructuras, no solo en Irán, sino en otros países del Golfo, no va a salir la misma cantidad de petróleo o de gas que salía antes. Por lo tanto, ahí tenemos un segundo problema importantísimo. Tercer problema, las finanzas. Las finanzas en nuestra época son una bomba de relojería. ¿Por qué? Yo creo que lo van a entender muy fácilmente. Tradicionalmente, las personas que estamos aquí, cuando somos jóvenes todos, pero cuando éramos un poquito más jóvenes, recordábamos a qué se dedicaban los bancos. Los bancos se dedicaban a recoger el ahorro de la gente que podía tener dinero, lo depositaban en los bancos y prestaban a las familias y a las empresas. Por eso en economía se les llama intermediarios financieros. Era como un mecanismo de flujo que permitía que el ahorro que había en una parte de la economía sirviera para financiar la actividad productiva. Una empresa, una familia que necesitaba crédito usaba ese mecanismo de transmisión. Desde hace unos años las cosas han cambiado mucho. Ese era un negocio siempre muy lucrativo, entre otras cosas porque los bancos podían prestar sin necesidad de que hubiera depósitos. Eso quizá lo explicamos después. Pero las nuevas tecnologías permitieron que las finanzas cambiaran de naturaleza. La mayoría de ustedes se acuerdan de lo que costaba, no solo en dinero, sino en tiempo, poner una conferencia en Madrid, cuando éramos jovencillos. Oíamos a nuestros padres decir, o si teníamos algún familiar, bueno, a lo mejor no en Madrid, en Jaén, que vamos a llamar a Madrid y había que esperar que te dieran números, a lo mejor algunos hasta han conocido las centralitas, ¿no? Que costaba mucho tiempo y mucho dinero, y eso era llamar a Jaén o a Madrid. Si uno tenía que hablar con Nueva York, imagínense la ruina. Entonces, ese tipo de operaciones de pago y de compra y de negocios a nivel internacional eran muy caras, porque también ustedes recordarán cuánto tardaba una transferencia de dinero de una ciudad a otra, que podía tardar, mandaban 1000 pesetas y podía tardar 15 días. Pues imagínense los negocios, como lo que costaba hacer esos negocios
a nivel internacional. Cuando se descubren las nuevas tecnologías, la informática, las telecomunicaciones, ¿cuánto tarda un Bizum en llegar? Un Bizum o una transferencia hoy día, no de aquí a Alberto, sino a Nueva York, a Australia. Yo le doy al botoncito y está el dinero inmediatamente ingresado en la cuenta del que me haya vendido o del banco. Entonces, son milisegundos. Y resulta que con esa capacidad tecnológica se descubre un negocio que antes no podía existir, que es usar el dinero no para intercambiar y comprar o vender bienes, sino para comprar y vender dinero, para especular. Efectivamente, el apuntador me lo acaba de enseñar con toda la razón. Porque ahora se pueden comprar dólares, le doy a una máquina, ni siquiera yo tengo que hacerlo, ¿sí? Sino que mi teléfono le doy la orden que compre y venda dólares y está comprando y vendiendo en milisegundos. Y claro, eso es mucho más beneficioso, es mucho más rentable, hasta tal punto de que estoy seguro que si yo aquí hiciera una encuesta y le preguntara a ustedes, a ver, imagínense que le toca la lotería, 1 millón de euros. ¿Qué harían ustedes con ese 1 millón de euros? Sean sinceras o sinceros. ¿Pondrían una empresa, por ejemplo, para fabricar cuadernos, para fabricar sillas, muebles, cualquier cosa? ¿O harían una inversión financiera, comprarían Bitcoin, criptomonedas, comprarían bonos del tesoro, comprarían acciones? Sean sinceros. Harían una inversión financiera. Podrían ganar 5 o 6 veces más en mucho menos tiempo. No tendrían que estar comprando un solar, contratando trabajadores, comprando máquinas, produciendo bienes, buscando comerciales, vendiéndolos, cobrando vaya usted a saber cuándo, y a lo mejor dentro de 1 año o 2 el negocio es rentable. Coges el 1 millón de euros y si va uno al banco y le dice, oye, que tengo 1 millón de euros, ¿le vas a recomendar que cree una empresa productiva? No, ¿verdad? Porque es el propio banco el que va a coger ese 1 millón de euros y va a hacer inversión financiera, que es especular, comprar y vender papel. No se gana dinero comprando y vendiendo bienes, sino comprando y vendiendo papel. ¿De qué? ¿Cómo ganan dinero las grandes empresas tecnológicas? Apple, por ejemplo. Vende ordenadores, ganará dinero Apple o Microsoft, por supuesto que lo gana, pero gana mucho más de otra manera, comprando sus propias acciones. Papel. Eso es muy rentable y ha hecho que las finanzas crezcan una barbaridad, pero esas son operaciones mecánicas, algorítmicas, muy inestables, porque ¿cómo se gana dinero en los mercados financieros? Cuando los precios, especulando, cuando los precios están así, o cuando suben y bajan mucho. Si estuvieran los precios siempre así, nadie compraría hoy para venderlo mañana más caro, porque mañana va a estar igual. Pero si el precio está ahora subiendo y yo lo compro ahora y dentro de un segundo lo vendo y ha subido, gano dinero. Y me interesa que siga subiendo. Y me interesa que siga subiendo porque lo voy a ir vendiendo. Y comprando y vendiendo en milisegundos. Por lo tanto, ese tipo de finanzas son profundamente inestables. Cuando esto no pasaba del año 1945 a 1970, en la economía internacional prácticamente no hubo ni una sola crisis financiera. Ni una. Bueno, para no exagerar, hubo algunas en algunos países muy poco desarrollados, países pobres, países de la periferia. Desde 1970 hasta aquí, ¿saben ustedes cuántas crisis de diferente tipo, cambiarias, de deuda bancaria, se han producido en el planeta? Alrededor de 500. No todas han sido como la grandísima de 2008. 500 crisis. Es la diferencia que hay entre una persona que no fuma, hace ejercicio, tiene buena dieta,
a una persona que fuma, se bebe 2 botellas de whisky, 2 de cerveza, no hace ejercicio, come mal, está permanentemente en el medio. Ese es el segundo problema, unas finanzas que son profundamente inestables, que crean crisis cada 2 por 3 y que además crean burbujas, es decir, expectativas de ganar si sube el precio, porque todo se convierte en activo financiero, en objeto de venta financiera. ¿Qué problema tiene la vivienda hoy día? No solo en España, sino en todo el mundo. Que no se compran las viviendas para vivir, porque si se compraran las viviendas para vivir, díganme ustedes en qué cabeza cabe que una empresa tenga 10.000 viviendas, porque ni los más grandes multimillonarios del mundo pueden vivir en 10.000 viviendas, vale que tengan 10, 15 repartidas en todo el mundo, 20, pero 10.000, ¿por qué las compran? Porque no las compran, no se compra la vivienda para vivir, sino que se compra como un activo financiero para especular, para comprarla, lo mismo que se compran dólares. Ustedes compran dólares o compran libras, ¿cuándo? Pues cuando se van a ir de viaje a Inglaterra o van a comprar allí cualquier producto inglés, entonces tienen que pagar en libras. Los especuladores compran libras para venderlas a cambio de dólares, a cambio de yenes, a cambio de otra divisa, y eso produce constantes burbujas, pero también inestabilidad permanente. Esa es otra de los grandes problemas de la economía internacional. Y eso se ve concretamente en las bolsas. Mire, hace unos días ha salido una oferta en bolsa de SpaceX, que es una de las empresas de Elon Musk, el propietario de Tesla. Esa empresa tiene miles de millones de dólares de pérdidas, y sin embargo se cotiza en bolsa por $1 billón. La bolsa, haga usted por una empresa que tiene $1 billón o sea, miles de millones de pérdidas. Tesla tiene una cotización en bolsa que es 400 veces más alta que los beneficios que obtiene. ¿Por qué? Pues porque no se compran acciones de Tesla porque se vayan a vender muchos coches de Tesla, sino porque se juega con las acciones como un objeto pura y duramente de especulación, y eso produce una crisis financiera permanente. En particular, a eso ayuda el hecho de que toda esta actividad financiera se realice siempre acompañada de una deuda permanente. La deuda ha sido paralela al desarrollo del mundo de las finanzas, entre otras cosas por algo que yo creo que cuando la crisis de 2008 ya se consiguió explicar y ya más o menos se conoce, y es que la deuda, normalmente nos dicen, ¿por qué hay deuda? ¿Por qué hay familias o empresas o estados que tienen mucha deuda? ¿Y qué se nos dice? Ustedes que han oído siempre, que se vive por encima de sus posibilidades, a que lo han oído muchas veces. Es mentira. La deuda es el negocio ¿de quién? De los bancos. Los bancos, muchas veces también habrán oído eso de decir, si usted quiere si se quiere arruinar un banco, lo que hay que hacer es sacar todo el dinero que hay en el banco. No, así no lo arruinamos. Como se arruina un banco es no pidiéndole créditos. Un banco gana dinero dando créditos. Entonces, si una cafetería gana dinero vendiendo cafés, ¿qué tiene que hacer? Vender más cafés. Si los más ricos del mundo ganaran dinero vendiendo cafés, ¿qué habría ahí? Una máquina de vender café, y al salir otra, y en la esquina del frente otra, porque tendrían poder para que su negocio fuera impresionante. Pues los más ricos del mundo son ricos dando créditos,
haciendo que la gente y las empresas y los gobiernos se endeuden. Entonces, promueven políticas que llevan consigo el endeudamiento. Y eso ha hecho que la deuda se haya disparado. Paralelamente, hay otro problema, y es que ahora después voy a comentar el porqué. Ahora estoy dando simplemente los síntomas del enfermo. Es que se ha producido una concentración en la renta brutal. No son cifras que se nos escapan de la mano. 200 o 300 personas en todo el mundo que podrían entrar aquí en esta sala, bueno, estarían incómodas pero apretaditas, tienen más riqueza que la mitad de la población mundial. Es que con el sueldo medio que ganamos los españoles, habría que vivir millones de años para tener la riqueza que tienen los más ricos de España. Entonces se ha producido un mal, que es esa concentración impresionante de la riqueza, la más brutal de la historia de la humanidad. Nunca tan pocos tuvieron tanto. Y eso no es solo un problema moral, que también. Eso es un problema también económico, porque cuanto más dinero se concentra en la parte de arriba, menos dinero está abajo. Y el dinero que ustedes gastan, gente normal y corriente, ¿a qué se dedica principalmente? A comprar bienes y servicios. Y el dinero que ustedes gastan va directamente al bolsillo de otra persona que les vende pan, que les vende café, que les vende un coche, lo que fuera. O sea, su gasto es ingreso para otras personas. Pero si una persona multimillonaria tiene unos ingresos brutales, no se va a gastar todos esos ingresos en consumo, va a ahorrar. De hecho, ustedes ahorran más cuanto más ingresos tienen. Si tienen poco ingreso, no ahorran. Si tienen más ingresos, a lo mejor ahorran un poquito. Y si tienen la suerte de que tienen unos ingresos muy altos, pues ahorrarán más. Y los multimillonarios del mundo, esos que entrarían aquí, pues prácticamente ahorran la inmensa totalidad de su patrimonio. Y ese ahorro es dinero que no va a la actividad productiva. Por lo tanto, la concentración de la riqueza en el nivel alto de los ingresos es como hacer que el automóvil, que podríamos decir como imagen que es la economía, circule con el freno pisado. Porque hay escasez de recursos, no es que haya escasez, que se provoca artificialmente escasez de recursos porque están arriba, están en el ahorro, dedicado a lo que yo he dicho antes, que es lo que proporciona alto nivel de beneficio, la especulación financiera. Eso además produce exclusión, produce pobreza, produce hambre, y a eso se añade además otro problema, y es que todos estos males se están produciendo, es como si dijéramos o sea, no es igual tener un montón de males, como le pasa a la economía internacional, con 30 años que con 70, ¿no? Porque ya el cuerpo está... Bueno, pues estos males que tiene la economía internacional son más peligrosos todavía, porque se están dando en un momento en el que ha aparecido un fenómeno también importantísimo de tener en cuenta, y es que durante muchos decenios la economía internacional se ha sostenido sobre el enorme poder de una potencia que era Estados Unidos y de su moneda. Fíjense, les voy a dar un dato que con este dato casi me ahorro una explicación. Después de cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, la economía de Estados Unidos, lo que se llama el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, o sea, todo el valor de toda la economía de Estados Unidos, era la mitad de la economía de todo el mundo.
O sea, Estados Unidos tenía entonces 6 de cada 100 habitantes del planeta. Y sin embargo su economía era la mitad de toda la economía del mundo. Recuerden esto, la mitad. La industria de Estados Unidos era el 60% de toda la industria del mundo. ¿Se imaginan eso? El 60% de toda la industria del mundo estaba en Estados Unidos. Y de todo el oro que había en el mundo, todo el planeta, el 80% estaba en Estados Unidos. Un poderío inmenso, un peso brutal. Bueno, pues ¿qué ha ocurrido? Estados Unidos apostó por una serie de políticas de globalización, de declive industrial, que le eran muy rentables en principio porque cuando empiezan nuevas tecnologías y ya se puede producir de otra manera, pues las grandes empresas industriales de Estados Unidos se desplazan fuera de Estados Unidos, se van a China, Singapur, a otros países donde los costes eran más bajos, tenían más beneficios, y esos beneficios volvían a Estados Unidos en forma de renta financiera. Estados Unidos perdía la industria, iba a decir poco a poco, pero fue más bien rápidamente, y lo que creó en Estados Unidos fue un sector financiero gigantesco, un sector financiero gigantesco dedicado a lo que hemos dicho antes, que es el destino de las nuevas finanzas. Y no tenía mayor problema. Ustedes dirán, bueno, pero entonces si Estados Unidos antes tenía la industria dentro de sus fronteras, allí era donde se producían los bienes y servicios que consumían, el mayor mercado del mundo, ¿cierto? Ahora esos productos se vendían fuera, se producían fuera. Entonces Estados Unidos tenía que comprarlos fuera. Eso a cualquiera de nosotros, a cualquier otro país le hubiera supuesto un problema, ¿no? Porque si nosotros tenemos que comprarle productos a Inglaterra, tenemos que tener moneda nuestra para comprar libras y pagarle a los ingleses. Pero ese problema no lo tiene Estados Unidos. Porque Estados Unidos tiene una moneda, que es el dólar, que ha conseguido que sea utilizada por la mayor parte de las operaciones económicas que se hacen en el país, en el mundo. Respaldada por oro. Respaldada por oro hasta el año 71, claro. Que tenía el 80% del oro, pero luego consiguió que no se estuviera respaldado, y como cuando no tiene respaldo ninguno, puede emitir los dólares que quiere. Entonces Estados Unidos, sabiendo que todo el país, todos los países del mundo querían dólares, pues no tenía problema para comprar bienes en China, en Japón, en Singapur, o en lo que fue Corea, aunque fuera, porque le daban la máquina. Y todos los dólares imagínense ustedes que tiene una máquina en su casa que fabrica euros y que todo el mundo, ustedes van a pagar el café, la comida, lo que sea, se quedan con esos euros. Estupendo para Estados Unidos. ¿Qué pasó? Pues que poco a poco Estados Unidos, al perder base industrial y al ganar base industrial otros países fueron creciendo, y concretamente China. Y entonces Estados Unidos entró en una fase de declive y China comenzó a adelantarle incluso en muchos aspectos estratégicos del comercio. O sea, todos estos problemas que hemos visto, se dan además en un momento histórico de declive de la potencia imperial. Recuerden lo que les he dicho. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la economía de Estados Unidos representaba la mitad, el 50% de la economía mundial. ¿Saben cuánto representa ahora? El 25%, la mitad. La industria de Estados Unidos representaba el 60% de toda la industria mundial. ¿Saben cuánto representa ahora? El 17%. Habíamos dicho que tenía el 80% del oro. ¿Saben cuánto tiene ahora? El 25%. Se supone, porque Estados Unidos no da cifras del oro que tiene. O sea, que puede ser que hasta tenga menos.
yo les he dicho, digo, esos datos me ahorran una explicación, porque es que se ve claramente que Estados Unidos ya no tiene el peso que tenía antes. Entonces, esos males que afectan a la economía internacional se producen en un momento en el que la base en la que se estaba sujetando la economía internacional está en tembleque, por decirlo de alguna manera, estaba cambiando por esa pérdida de peso de Estados Unidos y por el ascenso de China. Estados Unidos tiene que defenderse y a veces se defiende con uñas de gato, pues como está ocurriendo ahora, que no fue Trump el primero que puso aranceles, ya había empezado con Biden y con Obama para defenderse de otros países, y Estados Unidos tiene que mantener lo que es su gran instrumento de dominio económico, que es el dólar. Pero claro, cuando tú tienes el 80% del oro del mundo, no tienes problema para mantener la pujanza del dólar. Cuando tú tienes el 60% de la industria y estás vendiéndole productos a todo el mundo, tú no tienes problema para mantener la pujanza del dólar, porque todo el mundo quiere dólares para comprar tus productos. Pero cuando ya eso ha bajado, ahora ¿cómo mantienes la pujanza del dólar? A Estados Unidos le va quedando solo un resorte, que es el militar y el energético. Y eso tiene que ver con las guerras que se están produciendo. Hablaremos ahora después, que una guerra como la de Ucrania o la de Irán, mucho más directamente, están teniendo como una consecuencia de la que se habla poco, que Estados Unidos se convierta en el primer suministrador mundial de petróleo y de gas. Es decir, que obligue a los demás países a comprar, a tener dólares para que el dólar se mantenga. Y que Estados Unidos además tenga que optar por otros mecanismos financieros para mantener el dólar, en concreto con una palabra que a lo mejor la mayoría de ustedes no ha oído, que se llama las monedas estables, que es una cosa todavía de la que se habla poco, pero que seguramente nos va a dar muchos quebraderos de cabeza, pero eso casi lo dejaría para el coloquio. Ese es el penúltimo problema que tiene hoy la economía internacional. ¿El último cuál es? El último en realidad no es un problema estrictamente económico, pero es un problema económico también. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que para que eso ocurra y para que la concentración de la riqueza se haya podido dar y para garantizar el poder que lleva consigo la concentración de riqueza tan extraordinaria, piensen ustedes una cosa. Elon Musk, el propietario de Tesla, que antes he dicho, ha hecho un contrato con su empresa que va a ganar $1 billón. Ya esa cantidad que se nos escapa, ¿no? Porque nos hablan de nuestra pensión o de nuestro sueldo, ya $1 billón. Es casi toda la economía española. Un solo fondo de inversión, BlackRock, controla más inversión que la economía española. ¿Se imaginan ustedes? Entre los 2 o 3 más grandes fondos de inversión se juntan los 3 directivos en ponen una mesa un poquito grande con un mapa del mundo y tienen dinero suficiente para comprar cualquier cosa. Las cantidades que manejan pueden comprar todo. Son los dueños de las grandes empresas de Estados Unidos, de Alemania, de Japón, de España. Controlan todo. Y claro, cuando esa concentración de la riqueza se exagera tanto,
se produce en una dimensión tan impresionante, ¿qué ocurre? Pues que eso es incompatible, materialmente hablando, con la democracia. Porque la democracia significa que todos, por lo menos en principio, sobre el papel, tenemos la misma posibilidad de pronunciarnos sobre las cosas. Pero como bien dijo Thiel, que es otro de los tecnooligarcas, dice, estoy empezando a pensar que la libertad es incompatible con la democracia. Pues claro, pero claro, estaba hablando de la libertad suya, ¿no? O sea, los tecnócratas, los grandes poderes del mundo, su libertad es incompatible con la democracia. Para nosotros no. Para nosotros nuestra libertad se basa en la democracia. Tiene que ir de la mano, porque es lo que nos permite que cada uno de nosotros disponga de las capacidades para hacer y decidir aquello que nos conviene. Pero a ellos no. Pues eso es el último problema de la economía. ¿Por qué me dirán ustedes es un problema económico? Pues muy sencillo. Porque para enfrentarse a estos problemas hace falta tener capacidad para tomar decisiones que resuelvan esos problemas. O sea, es como, hoy me ha dado por los médicos, espero que sea una cosa que luego ya al salir de aquí nos olvidamos de los médicos, pero como ejemplo me sirve. Es como un enfermo que además de tener el sistema de hígado, de pulmón, de barriga, de tal, no sé qué, una pierna, tal, encima de eso su cabeza no le funciona bien, no puede decidir, no puede, si le dice el médico, tienes que tomar las pastillas a la hora de comer, y resulta que no sabe ni cuándo es la hora de comer, pues claro, ese enfermo no va a poder tomar decisiones para resolver. Tiene que hacer ejercicio, bueno, entonces, cuando no hay democracia y los gobiernos no tienen capacidad de maniobra, ¿qué está pasando hoy día en todos los países del mundo? Pues que los gobiernos no pueden gobernar. Los gobiernos de las naciones, pero si ustedes me apuran bajando, hasta el gobierno que hay en el último ayuntamiento no tiene capacidad de maniobra, no tiene el poder, porque el poder se ha instalado fuera. Como haya un constructor, como haya un gran propietario en un municipio, ¿de cuándo va a poder mandar un alcalde? Le dicen, levantan el teléfono y le dicen lo que hay que hacer. Y no se trata de que sea corrupto, no, es que no tiene poder. Porque el poder de decisión está fuera. Bueno, esto es lo que algunos economistas dicen, esto no es una crisis. Esto no es un problema. Esto es un mogollón, si me permite ustedes la expresión. Esto es un conjunto de problemas. No es una crisis. Es lo que algunos llaman una policrisis. Es verdad que no todos los problemas están manifestándose con la misma intensidad en el mismo momento. Y esa existencia de una policrisis, pues, es más grave. No hace falta que yo se lo diga si están pensando en el enfermo. No es lo mismo tener una enfermedad que un conjunto de enfermedades. Porque en los sistemas complejos, un sistema complejo es aquel, piensen en el cuerpo humano, es un conjunto. O sea, es un conjunto, un sistema que tiene diferentes partes, de tal manera que están todas interrelacionadas. Lo que pasa en una afecta a lo que pasa en otra. Por lo tanto, no puede uno separar, es decir, tengo un problema aquí, lo separo y lo arreglo, ¿no? Es que al abordar este problema estás afectando al conjunto del sistema. Y ya hoy día la ciencia, la física, la biología, ya han estudiado mucho los sistemas complejos y sabemos cómo funcionan. Y una cosa que sabemos de los sistemas complejos es que no suelen caer por el efecto de un solo impacto. ¿Por qué? Precisamente porque en los sistemas complejos todo está junto y todo está interrelacionado y todo tiene que ver con todo, son muy desordenados. Tienden a la inestabilidad, a la crisis. Nos pasa en el cuerpo humano, en la vida, en el universo. Están siempre en movimiento, están siempre en tensión, siempre en desorden. Pero ese desorden, esa tensión, ese caos, incluso, va acompañado a su vez como de medidas de defensa.
¿Ustedes han visto alguna vez esas bandadas de pájaros que van miles de pájaros haciendo formas? Estos torninos son caóticos, ¿verdad? ¿Han visto alguna vez una bandada de esas disolverse? No chocan. Porque ese sistema complejo que es la bandada, que es un caos, y que lo normal sería que aquello nada más salir, cada uno saliera por su sitio, pues ese sistema funciona con dos normas, dos leyes, que los estorninos en su evolución han aprendido, naturalmente sin tener que ir a una escuela, porque esa es la evolución de la vida, y es que si un estornino ve que se pone en la fila, o sea, en el borde de la bandada, se tiene que meter para adentro. Si te quedas al borde y te metes para adentro. Y además, tiene que procurar siempre mantener más o menos la misma distancia de los que están a su lado. Con esas dos normas, la bandada de estorninos nunca nunca va a entrar en desbandada. Así es la naturaleza. Así son los sistemas complejos. O sea, es un caos. Teóricamente aquello no podría mantenerse, pero se mantiene. Porque hay dos leyes, mismo que en el universo, pues está la ley de la termodinámica, la ley de la gravedad, etcétera, etcétera, que hacen que el caos se mantenga en orden. Pues en la economía ocurre igual. Pero estamos viviendo una economía en la que ese caos está poniendo en peligro al sistema, porque, se lo diré con un ejemplo, imagínense de pronto que los estorninos se olvidan de la regla de mantener distancia más o menos igual con los demás. ¿Qué les va a pasar a la bandada? ¡Paf! ¿Qué le pasaría al universo si de pronto alguien cogiera la ley de la... Es un ejemplo absurdo, pero que si alguien cogiera la ley de la gravedad y la quitara del universo, el universo explotaría, colapsaba, desaparecería. Pues la economía está en riesgo de que ocurra algo así, porque ningún sistema complejo puede funcionar con una sola ley. Y lo que le ocurre a esta economía que tiene estos males es que solo funciona siguiendo una ley. La ley del máximo beneficio. Y eso hace que el sistema tienda al colapso. Siguiendo una sola ley, es decir, si los estorninos solo hacen o siguen la ley de meterse para adentro cuando se quedan en el filo, la bandada se destruye, colapsa. Y la economía capitalista en la que vivimos, siguiendo solo el máximo beneficio, se viene abajo. Es muy fácil pensar así. Piensen por un momento lo que ustedes necesitan para vivir. Ustedes, o me da igual, la mayor empresa que haya en Ura o en España, ¿qué necesita para vivir? ¿Solo máximo beneficio? ¿Podría vivir cualquier empresa del mundo sin carreteras? ¿Sin policía que vigilara el orden? ¿Que no le robaran cada 2x3? ¿Podría vivir cualquier empresa del mundo sin normas que mantuvieran? No pueden, no se puede. De hecho, el mundo, la economía internacional se sostiene porque hay otras actividades. Si las madres y los padres no cuidáramos gratuitamente y no por máximo beneficio a nuestras hijas, a nuestros hijos y a nuestras hijas desde que nacen, ¿podría haber economía en el mundo? Imposible. Si no hiciéramos la comida en nuestras casas gratuitamente, si no cuidáramos unos de otros, ¿habría economía? Imposible. Es decir, si la economía no se viene abajo, la economía en donde vivimos, es porque ha habido otras leyes que se han incorporado y que corrigen un principio que si se le deja solo,
hace que la economía se venga abajo. Siguiendo solo y exclusivamente la ley del máximo beneficio, la economía colapsa. Y aquí ya podría terminar, porque además me estoy extendiendo un poco más de la cuenta. Hemos visto cuáles son los problemas. En cierta medida, acompañadamente, hemos visto por qué han aparecido esos problemas. Lo he ido dejando un poquito entrever. Se han hecho políticas que han favorecido todo esto. Se han quitado normas, por ejemplo, de 1940 a 1970 había lo que se llamaba control de capitales. O sea, cuando una persona, una empresa, un banco movía el dinero de un sitio a otro, la autoridad, el Banco Central, decía: a ver, ¿usted qué va a hacer con ese dinero? Y lo autorizaba o no. Claro, si no había crisis financiera. Eso ha desaparecido. Ahora ustedes ponen el dinero, sus ahorros en un banco. ¿Dónde está su dinero? ¿Quién sabe? El banco se ha convertido en inversor. Está ganándole dinero. Está usando su dinero para ganar un beneficio. Porque a ustedes tienen dinero en un banco, ¿cuánto le están dando? Ya me dirán ustedes. Por lo tanto, han sido políticas las que han dado lugar a esto. La globalización que permitió que Estados Unidos desplazara a las empresas fuera, bueno, no solo Estados Unidos, pero sobre todo Estados Unidos, eso no ha sido una ley natural. O sea, ahora llega la primavera, el verano, y las flores, las plantas empiezan a florecer, salen las frutas, las cogemos de los... Eso es una ley natural. Pero la pérdida de derechos laborales, la libertad que tienen los bancos para hacer lo que quieran con el dinero, la libertad de comprar viviendas no para que la gente viva, sino para ganar dinero vendiéndolas y especulando, eso no es una ley natural. Convertir todo el suelo en objeto de especulación financiera, eso no está escrito en una ley natural, eso es normas que aplican los gobiernos, políticas que se establecen. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es que se ha producido lo que ha ocurrido es que políticas económicas que se han ido aplicando han tenido esos efectos. Y sobre todo han tenido un efecto que tiene que ver con la concentración, porque de la riqueza, cuando se produce concentración de la riqueza, hay un efecto, digamos, paralelo. Cuanto más concentración de la riqueza, más desposesión. Y esa ha sido la constante desde los últimos años, desde los años 80, cuando empiezan a quitarse derechos, cuando empiezan a darse derechos laborales y se dan derechos a las empresas, cuando se desequilibra la relación de poder, empieza a aparecer esa concentración arriba y esa mayor desposesión. Y para que eso ocurra, tiene que haber algo que lo legitime. Si yo les estoy quitando a ustedes el dinero que tienen en la cartera, de alguna manera yo les tengo que convencer de que eso es bueno para ustedes, porque si no ustedes me corren a gorrazos, no salgo vivo de aquí. Pero si yo les convenzo y les digo: miren, de verdad es que lo mejor es que me den ustedes todo el dinero que tienen y les viene mejor que yo lo tenga, pues entonces me lo dan. Si yo los convenzo, me lo van a dar. Y legitimo la desposesión que provoco. ¿Cómo se logra eso? Pues lo lograron de una manera que Margaret Thatcher, inspiradora de esas políticas, lo dijo muy claro. Dijo: lo importante no es la economía. Lo prioritario es cambiar el alma y el corazón de la gente. Y lo que hicieron fue convertir a los seres humanos en átomos, en personas que no tenían relación con los que estaban a su lado. Que a los que se les decía: ¿estás en paro? Eso es porque no has invertido suficiente, y es que no has estudiado lo suficiente. ¿Eres pobre? Es que no has administrado bien. Margaret Thatcher decía: las familias pobres lo son porque no han administrado bien sus ingresos.
Y si están en paro las personas es porque no han tenido cabeza para buscar trabajo, porque no tienen estudios suficientes. Entonces la gente se convenció, mejor dicho, convencieron a la gente de que si tenían un problema era por ellos. Claro, si yo los convenzo a cada uno de ustedes de que el problema que tengan es ese, el paro, la vivienda, el salario insuficiente, las horas de trabajo, la falta de descanso, yo les digo, es por culpa tuya, eres tú que haz un máster, mejor que hagas un máster, aprende idiomas, vete a buscar trabajo a Alemania, organízate, a cada uno de ustedes yo lo convenzo. Entonces, si yo convenzo a cada uno de ustedes de que el problema que tienen está dentro de ustedes no se ponen de acuerdo con la persona que está al lado, que a lo mejor tiene el mismo problema, está en paro, yo estoy en paro, pero si yo me han convencido de que estoy en paro por mí, a mí no me importa lo que haga Alberto con su vida, no voy a ir de la mano con él para resolver el problema del paro. Nunca voy a pensar que el problema del paro es un problema político que tiene que ver con un gobierno que toma determinadas políticas. Voy a pensar que el problema está en mí. Y con esa estrategia, con esa política, con ese individualismo, ustedes han vivido en su experiencia vital, que fue perfectamente organizado y diseñado. En aquellos años, hasta el urbanismo se hacía para que eso ocurriera. Ustedes no se han dado cuenta de que desde los años 80, 90 del siglo pasado han desaparecido hasta los bancos de las plazas para que la gente no hable. Ustedes no se han dado cuenta que se ha creado una sociedad en la que la gente no habla con quienes están a su lado. Y ya con las redes sociales ni les cuento. Porque abrimos el ordenador y podemos sentirnos solidarios con una persona que tiene un problema en Singapur o en Australia o no sé qué, pero a lo mejor no te has enterado que tu vecina la van a desahuciar. No existe para ti la persona que está a tu lado. Y así se ha conseguido hacer esa política durante estos años que han procurado pues estos efectos. Con un inconveniente, y es que a partir de 2008 ya la cosa fue indisimulable. Ya a partir de 2008, yo creo que ustedes, seguramente muchos de ustedes, ya tuvieron la experiencia de que esto no soy yo, es que los bancos roban. Esto no. Yo ya, mi hijo tiene ya 3 másteres y no tiene empleo o está trabajando de cajero en un supermercado, o mi hija. A partir de 2008, en todo el mundo, sobre todo en el mundo occidental más rico, ya la desposesión se hizo indisimulada. Ya no valía eso, ya no valía decirle, no, el problema eres tú, es que tú no administras bien. ¿Cómo que yo no administro bien? Es que me han robado la vivienda en un banco que me ha dado una hipoteca que estaba podrida. ¿Cómo que soy yo? Pero no, entonces ya cuando se hizo indisimulable, tuvieron que cambiar de estrategia. Y empezaron a decir, efectivamente, te han robado la vivienda, te han quitado el empleo, te están quitando el sueldo, te están quitando los derechos, ya no puedes decidir, ya no tienes soberanía. La verdad. Pero le dan otra respuesta. Te ha quitado el empleo el inmigrante. Te han quitado los derechos las mujeres que lo quieren todo. Te han quitado la soberanía los globalistas. Y entonces aparecen esos movimientos que con ese discurso tienen el acierto impresionante de decirle a la gente cuáles son sus problemas, hablarle a la gente de sus problemas, pero llamando la atención para que miren allí donde no está el causante, engañando sobre sus problemas y dando soluciones que son las soluciones que justamente agravan los problemas. Pero cuando una persona está sin recursos, está sin vivienda, está sin expectativas, está sin seguridad, está en plena incertidumbre, lo que le consuela
y lo que hace que tenga apoyo, que apoye a alguien, es que alguien le eche la mano por el hombro y le reconozca los problemas que tiene y le hable de los problemas que tiene. Y esa es la gran transformación final a la que ha dado lugar esto. Y ya sí que es verdad que termino. Estos son los problemas, esta es la causa de los problemas. ¿Y qué alternativa tiene? Pues se las he dicho también. Si el mundo se basa exclusivamente en la consecución del beneficio, en la búsqueda de la ganancia privada, ¿qué es lo que hace que haya cambio climático? ¿Qué es lo que hace que los bancos den hipotecas basura? ¿Qué es lo que hace que las empresas se vayan a producir nuestros pantalones y nuestras faldas a países donde las mujeres se destrozan los dedos cosiendo, o los hombres tienen que orinarse y hacer sus necesidades de pie sin dejar de trabajar, donde los hombres y las mujeres están en factorías que tuvieron que poner redes en las fachadas porque la gente, los trabajadores que había allí se tiraban por las ventanas, desesperados por los ritmos de trabajo, para que nos pudiéramos poner una chaqueta y un pantalón. Si esa es la única guía que mueve el mundo, la economía internacional, si viene abajo. No tiene alternativa. Y la alternativa es, entonces, ¿cuál? ¿Esperar a que venga un marciano y nos diga qué hacer? No. Y ya con esto, pues, termino de una manera que creo que puede aliviar la mala sensación que hasta ahora tiene. Porque lo que tengo que decirles para terminar es algo que estoy seguro que ustedes no se han dado cuenta, porque mi experiencia me dice que la mayoría de la gente, incluidos colegas míos, no lo miran. ¿Qué alternativas hay? ¿Por qué no hacemos una cosa? Yo de pequeño, cuando mi hija, sobre todo mi hija mayor, era pequeña, me dediqué unos años a ser malo. Muy malo, pero malo. Bueno, con los niños sí tenía mucho éxito. ¿Y qué es lo primero que aprende alguien que quiere hacer un truco, un juego de mano? A lograr, como he dicho antes, que la gente mire donde no estoy manipulando y donde no estoy haciendo el truco. Yo consigo que miren a mí, por aquí puedo sacar el conejo, ¿no? O lo que sea. Pues eso es lo que nos hacen día a día. ¿Qué nos dicen? Que el mundo tiene que funcionar así. Miren ustedes, miren lo que está pasando. Es que esto no tiene más remedio, esto es así. Las guerras, el comercio, la globalización. Pero de esa manera ustedes no están mirando en otro sitio. ¿Y saben qué es lo que no están mirando ustedes? Bueno, la mayoría de la gente. Pues no está mirando el otro mundo que ya está entre nosotros. Un mundo que funciona con principios diferentes a los del máximo beneficio, con principios cooperativos, con principios de solidaridad, con principios de gratuidad. Y no estoy pensando en algo que sea muy excepcional. ¿Qué es la sanidad pública? Ustedes ya cometen una herejía y lo sé, y ustedes me dicen, ¿qué decía Marx? La herejía es mencionar a Marx, ¿no? Pero ¿qué decía Marx que era el comunismo? A cada uno según su necesidad y de cada uno según su capacidad. ¿Y qué es la sanidad pública? Pues que cualquiera de nosotros puede ir a un médico, puede ir a un hospital en función de su necesidad. No te piden cuánto ganan ni te piden la tarjeta, y contribuimos cada uno de nosotros en función de nuestra capacidad para que eso sea posible. Es una organización de la vida social, en este caso de la sanidad, sobre un principio diferente completamente al del máximo beneficio. Claro, que por cierto funciona mucho mejor, es más barata, es mucho más eficiente, cura mejor, etc. Claro, es una china en el zapato de la economía capitalista, por eso quieren cargársela permanentemente. ¿Qué quieren? Que los hospitales sean privados, que la sanidad sea privada, que todo se oriente a ganar dinero. Y le podría hablar lo mismo de las pensiones, de la educación, de las redes digitales, de la inteligencia artificial, de cualquier cosa. Pero
el hecho de que tengan tanto interés y que tengan que llevar a cabo una batalla tan fuerte contra eso es precisamente porque eso existe, es fuerte y funciona. Hay en el mundo millones de cooperativas, millones de redes de trabajo asociado, hay miles de empresas públicas que funcionan perfectamente, con más eficacia que las empresas privadas, bancos públicos que afrontan mejor la crisis, hay recursos comunes que se utilizan en mejor condición. ¿Todo eso es algo generalizado? No, son embriones. Pero claro, si los telediarios empezaran diciendo las cooperativas de Argelia están logrando que salga de la pobreza a no sé cuántas personas, las redes de servicios municipales de no sé dónde, de Chile o de tal sitio están... Eso no te lo cuentan, ¿verdad? Eso no lo cuentan. Entonces no somos conscientes de que ya a nuestro alrededor hay economías, formas de organizar la vida económica que funcionan bajo otros principios. Y de hecho, piensen por un momento, lo que más satisfacción les da, lo que mejor garantiza sus necesidades, lo que más apoyo le da a su vida, es lo que se produce y se distribuye buscando el máximo beneficio, o lo que es el resultado de la cooperación, de la generosidad, de la solidaridad. Por una razón muy sencilla, que la dijo un biólogo chileno que se llama Humberto Maturana, y es que los seres humanos no es verdad que estemos concebidos, incluso genéticamente, para la violencia, para la agresión, para la competitividad, para la jerarquía. Es falso, decía él. Los seres humanos estamos incluso genéticamente preparados y concebidos y diseñados para la cooperación, para la empatía, para el cuidado, para el amor. Y allí donde la vida económica se organiza con empatía, con cooperación, con colaboración, con solidaridad, con amor, las cosas funcionan mejor. Y ese es el espacio, eso es lo que hay que mirar, no dejarse engañar para hacer, no, cuando nos hacen creer que lo que estamos viendo, el mundo de guerras, de conflictos, de avaricia sin límites, es el mundo natural. No, ese es el desnaturalizado, el que nos hace animales, porque lo decía Darwin, los seres humanos nos distinguimos de los demás animales porque somos seres morales, es decir, los que nos preguntamos en cada una de las cosas que hacemos si eso es bueno o no es malo, y los que sabemos que la muerte de 20.000 personas cada día de hambre, cuando tenemos recursos de sobra, es algo que no podemos consentir. En definitiva, estos son los males que tiene la economía internacional, rápidamente explicada la causa de por qué se producen y la alternativa o la forma en que la economía se podría organizar de otra manera, que no está en Marte, no está en otro universo, en otra galaxia, sino que está a nuestro alrededor. Lo que tenemos que hacer es tratar de encontrar esas fórmulas que permiten que se viva de otro modo, que están en multitud de lugares del planeta, y ser consciente de una cosa, que el bienestar, la satisfacción de las necesidades, la vida feliz y buena en el mejor sentido del término, no es algo que nos venga dado, es algo que los seres humanos conquistamos si queremos vivir de esa manera, porque si no, pues van a ser otros seres humanos movidos solo por el egoísmo y por la avaricia los que van a seguir haciendo que la economía funcione como funciona. Y nada, muchas gracias tenía un rol, una función principal de hacer
que la economía no arruinara eso. Actualmente, yo a mí me estaba recordando perfectamente lo que ha pasado en una comunidad de 40 vecinos. De pronto, había que hacer una obra y era 60.000 euros y se pone como siempre una derrama y allí acude un listo con alguien de la comunidad y dice: ya traigo la hipoteca solucionada con el banco y tengo quien nos lo va a hacer. Había dos vecinos que tenían otra visión del asunto y decían concretamente: yo tenía un dinerillo ahí parado y se lo he dado a mi hijo para que libere la hipoteca. Y otro dice lo mismo: por favor, yo no quiero, y aquí nos damos cuenta de que en aquella comunidad había 15 o 20 vecinos que tenían el dinero parado en el banco y dice: ese dinero le vamos a dar utilidad. No venga el banco aquí a solucionar la cosa y veamos cómo está. Ahí había 2 días precisamente para luchar en algo concreto y no tenemos que ir a una cooperativa de vaya usted a saber que también. Si hay alguien más, quizás, ¿no? Ahí al fondo. Hola, Juan. Buenas tardes. Yo creo que la economía en el mundo cambió después de la Segunda Guerra Mundial. El único que triunfó y no quedó destruido fue Estados Unidos. Dio un plan a los demás con créditos. ¿Y qué obligaban esos créditos? A comprarme bienes a mí. O sea, los condicionó ya todo su crecimiento en función de que él crecía mucho más, porque los créditos estaban... los obligaba a que compraban bienes suyos. Ese fue el primer pelotazo. Y el segundo fue cómo aceptó el mundo que Estados Unidos, y en concreto el presidente Nixon, obligara a todos los países, y sobre todo a los países árabes, que no aceptaran compras de su petróleo si no eran dólares. Y a partir de ahí ya no era bien el oro. O sea, pudieron hacer todo lo que se necesitaba sin tener el respaldo del oro. Ese ha sido, creo decir, para mí, los dos grandes cambios de la Segunda Guerra Mundial, que nos ha llevado a la economía a que esté totalmente, bueno, desmadrada, diría yo. ¿Qué te parece? Gracias. Pues me enrollo mucho. Sí, ahora prefiero, creo que es mejor, ¿no?, para que todos puedan intervenir. Gracias, Juan, por tu conferencia. Creo que además didácticamente ha sido fantástica. Te quería preguntar, porque claro, el panorama es para no tener cuchillos en los cajones de las casas y quitarlos del medio para que no nos den mala idea, pero buscando aspectos positivos. Yo me he acordado en este momento, cuando hablabas tú de las alternativas, me he acordado de un paradigma ahora mismo que debe ser como es el alcalde de Nueva York. Quiere decir, este hombre propone soluciones en el centro del huracán. Es decir, es como si dijéramos: ha nacido una margarita en el cielo, porque en el foco máximo, digamos, donde está concentrado todo lo negativo que nos has planteado hoy, nace una esperanza. Desde el punto de vista económico, Juan, ¿cómo se comenta este fenómeno que está representando ya una esperanza para mucha gente y para muchas personas, para un futuro que podamos atajar todo el mal que nos acosa? ¿Cómo se comenta desde el punto de vista económico lo que ha ocurrido aquí, en Nueva York, precisamente? Muchas gracias. Voy a ser muy breve. En principio, enhorabuena por la conferencia. Una cosa que yo no sé, intuyo, además de todos los diagnósticos estos que son muy certeros, la pregunta es la siguiente. Yo creo que hay otro problema mayor también, que es el desmantelamiento o la inutilidad de los organismos internacionales, porque ya los países como Estados Unidos están saliendo de todos los organismos. La ONU, pues ya vemos para qué vale, en fin, una serie de organismos
La pregunta es si no crees que ese es un problema también grave de la desunión y el único freno que podría quedar de acuerdo común de lo que eran todos los países potentes del planeta para ir mal. Gracias. Bueno, pues rápidamente las 4 preguntas que se han hecho. En primer lugar, efectivamente, la alternativa que funciona en el mundo es no dejar en manos de quienes nos van a quitar la cartera la satisfacción de nuestras necesidades. Hay multitud de cooperativas de crédito, energéticas, de distribución de alimentos. Si se pusiera eso en marcha, las cosas funcionarían de otra manera. ¿Cómo logró Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial y luego en los años 70, imponer su poder al mundo? Eso tiene una palabra: poder. Poder duro. En América Latina, sobre todo, miles de personas fueron ejecutadas, asesinadas, sindicalistas, muchas de ellas ni siquiera eran dirigentes de partidos políticos de izquierdas, a las que tiraban vivas desde los aviones. Se daban golpes de Estado. Después vieron que eso era un poquito costoso, porque como que había que... ¿no? Y también con poder blando, el poder de las ayudas, poder cultural, poder diplomático, y estamos volviendo a una posición un poco intermedia, porque es verdad que ya no se dan golpes de Estado sangrientos, es verdad que se empieza a renunciar al poder blando, el de las ayudas, el poder cultural, y se está recurriendo a otros instrumentos que son hasta cada vez más útiles, que es sobre todo el poder judicial y el poder capturar falsamente a muchos dirigentes. O sea, la respuesta tiene un nombre que es poder. El alcalde de Nueva York, bueno, es una experiencia, pero la desgracia es que no se habla de otros cientos de experiencias que hay en el planeta mucho más importantes. Con todo los respeto al alcalde de Nueva York, que tiene ese mérito de haber hecho eso en Nueva York, y de las que no se habla. Eso es a lo que yo quiero llamar la atención, para lo que yo he escrito este último libro. Claro, el problema, no he mencionado y no he hablado de las izquierdas, pero claro, es que las izquierdas han sido parte del problema. ¿Han oído ustedes a veces a los partidos políticos de izquierdas hablar de estas experiencias? Ahora ya sí, lo de Nueva York, han descubierto el Mediterráneo, pero ¿ustedes han oído hablar de Kerala? ¿Saben lo que es Kerala? Sí. Efectivamente, algunas cabezas creo que sí. Kerala es un estado en la India que viene actuando contracorriente desde hace décadas, con eficacia, con éxitos de bienestar, y son millones de personas. El programa para el desarrollo de las Naciones Unidas tiene multitud de experiencias, todos los años publica sus informes en multitud de lugares del mundo donde se ha logrado aumentar el bienestar, aumentar la democracia, que la organización de la economía funcione mejor. Por tanto, es que no es que no se comente, o sea, no es que cómo se comenta, es que no se comenta, por lo que les he dicho, porque le llaman la atención para que se mire a otro lado. Pero son docenas, cientos de experiencias, y la prueba de eso es la siguiente. ¿Estaríamos de acuerdo, verdad, si yo pregunto ahora, ¿estamos en un mundo que funciona mal? ¿Estamos en un mundo que nos podría resultar repugnante? Estoy seguro que la mayoría, por no decir que todas las personas que hay aquí, dirían que sí, ¿verdad? Sin embargo, el mundo en el que estamos es el mejor de la historia de la humanidad. El mejor momento de la historia de la humanidad. La generación de nuestras madres, de nuestras abuelas, eran las generaciones, no solo en los países más pobres, sino en los más ricos, en las que se le morían los hijos nada más nacer, donde la mortalidad infantil era elevadísima. Ahora llegar a 90 años, no a los 90, pero a lo mejor a 80 y tantos es casi normal.
Antes la edad media era de 50 y tantos años, 40 y tantos años. La pobreza absoluta ha bajado en términos extraordinarios en todo el planeta. El bienestar, cómo se vivía en Úbeda o en los pueblos, en las ciudades de España hace 50 años y cómo se vive ahora. Cuando en el campo alguien se caía de la mula, ¿qué ocurría con él? Con suerte podía ir a la casa de socorro que había en el pueblo. Ahora, si me apuran, casi le hacen un trasplante en un hospital a menos de 200 kilómetros. Y eso que es el avance, el bienestar, por no hablar de que nuestras madres para salir de la casa y hacer un viaje tenían que pedirle permiso al marido o al padre. Todo eso es el resultado de una sociedad en todo el mundo que lo ha logrado porque no se ha dejado llevar por la lógica del máximo beneficio. Lo he hecho una pregunta antes. Lo que de verdad les proporciona satisfacción, lo que de verdad les da felicidad, lo que de verdad le proporciona una vida mejor. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el motor que les produce eso? Lleva razón con el desmantelamiento de los organismos internacionales. No lo he mencionado, pero he dicho, cuando he hablado de la incompatibilidad de la democracia, el desmantelamiento de las instituciones democráticas, entre ellos están, lógicamente, incluso los organismos internacionales que ni siquiera eran en muchos casos, ni siquiera eran democráticos en sentido estricto, pero eran organismos donde se hablaba, donde se discutía, donde había que ponerse de acuerdo. Ya eso se va a acabar. Respuestas rápidas para preguntas de último minuto. Como no me voy a hacer rico, pues vendiendo estos libros, pues le diré que en estos libros que escribí en el año 24 y en el año 25, que se pueden comprar también en digital, creo que ahora lo han rebajado el precio, pues ahí están las respuestas de eso. Y si no, en mi página web, pues lo pueden, normalmente me dedico a explicar estas cosillas. Muchísimas gracias por todo. Gracias.